Buenos días, tardes o noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Sean bienvenidos al canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría. Pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, mundos, personajes e imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 631. Cooperation Invitation. Wanda, Batman y los demás hicieron una aparición repentina, sorprendiendo a todos los presentes. Unos cuantos agentes del FBI, jóvenes e inexpertos, demasiado nerviosos, casi sacaron sus armas y dispararon, murmurando en voz baja sobre una invasión extraterrestre de la Tierra. El agente barbudo que lideraba el grupo logró mantener la compostura. Mientras reprimía a sus nerviosos subordinados, vigilaba atentamente a Bruce y a los demás, cuestionando sus identidades y propósito con voz severa. Bruce simplemente respondió en voz baja: "No estamos aquí para causar problemas", y luego le hizo una señal a Spider-Man No. 3 con una mirada. Spider-Man N3, que había estado nervioso, se relajó poco a poco. Ya había llegado a un acuerdo con Wanda en el espacio eterno. Aunque sorprendido por la dramática entrada de Bruce y los demás, sabía que estaban allí para ayudarlo a salir de un apuro. Primero expresó su gratitud cortésmente, luego se giró para decir algunas palabras a su tía y tío antes de conducirlos directamente al portal de teletransportación. Los agentes del FBI se quedaron allí, con los ojos abiertos. Querían detenerlos, pero Wanda simplemente los miró de reojo, confundiéndolos y desorientándolos al instante. Y con Batman, Iron Man, Superman y el más experimentado Spider-Man N1 presentes, ¿qué podrían hacer unos pocos agentes de bajo nivel? De acuerdo, iré a hablar con el número 3. Número 1, supongo que querrás acompañarme, dijo Wanda con un gesto de la mano. Su tarea estaba hecha, y ahora necesitaba ayudar a Spider-Man número 3 a familiarizarse con la situación. Spider-Man N1 sonrió y asintió. Por supuesto. Como anfitrión, me gustaría charlar con ellos también. Dicho esto, ambos entraron al portal. Antes de irse, Wanda liberó el control mental que había impuesto a los agentes del FBI. El agente barbudo, sin embargo, no se rendía tan fácilmente. Al ver que sus objetivos habían escapado, apretó el gatillo sin dudarlo, y sus subordinados lo imitaron, disparando sus armas en una ráfaga ensordecedora. Pero Superman dio un paso adelante, abriendo los brazos y protegiendo sin esfuerzo a todos de la lluvia de balas. El cuerpo de acero de Clark dio a la gente de este mundo la primera sensación real de la impotencia de las armas de fuego modernas contra él. Las balas, que lo impactaron de frente, cayeron al suelo sin causarle daño, como si hubieran impactado contra una placa de acero reforzado. Superman sonrió levemente, rozándose el pecho en un gesto casual, lo que solo aumentó la inquietud y el miedo de los agentes del FBI. Bruce volvió a hablar, con un tono firme y autoritario. Ya te lo dije, no estamos aquí para causar problemas. Estamos aquí para proponer cooperación. ¿Cooperación? El agente barbudo frunció el ceño. A pesar de enfrentarse a estos monstruos a prueba de balas, mantuvo una sorprendente compostura. A diferencia de sus nerviosos subordinados, algunos de los cuales temblaban tanto que apenas podían mantenerse en pie, él no se acobardaba. Su mirada cautelosa recorrió a Batman, Superman y los demás antes de burlarse. No somos traidores como Peter Parker. No me importa de dónde vengan, monstruos. Ni piensen ni por un segundo que nos someteremos a ustedes. Bruce negó con la cabeza y respondió con firmeza. No estás en posición de decidir. Escucha, solo tienes que transmitir mi solicitud a los superiores, preferiblemente a tu presidente. Si no lo haces, te garantizo que perderás tu trabajo al final del día. ¿Entendido? El agente barbudo dudó un momento y luego levantó la mano para indicar a su equipo que bajaran las armas. Siguió mirando a Bruce sin decir mucho, aunque su auricular vibraba con órdenes de sus superiores.
Momentos después, se volvió hacia ellos y dijo: el presidente está dispuesto a reunirse. Después de todo, el revuelo causado por los acontecimientos de este juego de preguntas y respuestas había llamado la atención de las élites y los políticos de todo el mundo. La visita del FBI a Peter no fue solo una investigación. Fue una prueba, una oportunidad para explorar la posibilidad de forjar alianzas con individuos con superpoderes como Spider-Man. Desde la perspectiva de los políticos, manipular a un superhéroe ingenuo e insensato no era difícil. Había innumerables maneras de hacerles ceder. Si Bruce y su equipo no hubieran aparecido, Spider-Man N3 pronto habría sido sometido a la clásica estrategia de palo y zanahoria. Los agentes del FBI habrían comenzado por imponer su dominio, desalentando a Peter. Luego, alguien más habría llegado como el policía bueno, prometiéndole beneficios y apelando a su sentido de la justicia y la moral. En poco tiempo, el joven héroe habría quedado inconscientemente bajo su control. Pero la intervención de Bruce frustró esos planes. Al reconocer este cambio, los centros de investigación del gobierno se apresuraron a establecer contacto con el grupo de Bruce. Poco después, Bruce y su equipo comparecieron ante el presidente. Claro que no se trataba solo del presidente. También estaban involucradas otras figuras clave con un gran poder en el país y el mundo. Sin embargo, permanecieron ocultos en un lugar seguro. El que negociaba con Bruce era solo un sustituto, una medida de precaución por si Bruce y su equipo superpoderoso decidían causar problemas. De lo contrario, las fuerzas de seguridad ordinarias no habrían podido detenerlos. Las negociaciones concluyeron con un resultado relativamente positivo. Bruce, en representación de los defensores del multiverso, extendió una invitación a la cooperación. Esta no se limitaba solo a Estados Unidos. Era un paso preliminar, con planes para discutir colaboraciones más profundas con otros gobiernos en el futuro. Para la mayoría de los superhéroes, colaborar con instituciones oficiales era algo que evitaban. Los justicieros operaban en la sombra por una razón. Sin embargo, con la llegada de los defensores del multiverso y su misión de recorrer diversos universos, a menudo se encontraban en mundos desconocidos, enfrentando innumerables desafíos. Incluso Batman, a quien normalmente le disgustaba tratar con funcionarios, había cambiado de perspectiva tras varias misiones multiversales. Con la cooperación oficial, su trabajo podría ser mucho más eficiente. Sin ella, o peor aún, con una interferencia activa, sus esfuerzos se verían significativamente obstaculizados. Aún así, esta cooperación trajo consigo sus propias complicaciones. La misión principal de Multiverse Defenders era promover la justicia en el multiverso, ayudando a otros mundos a superar crisis y resolver conflictos lo mejor posible. Sin embargo, para la persona promedio, y especialmente para los políticos astutos, tales ideales parecían risiblemente ingenuos. En un mundo cada vez más dominado por la codicia y la decadencia de la moral, era difícil imaginar a alguien que se esforzara por luchar por la justicia en un mundo completamente ajeno al suyo, y mucho menos que lo hiciera sin esperar nada a cambio. Para estas élites, la Alianza de Defensores del Multiverso parecía más bien una organización de ambiciosos conquistadores alienígenas que buscaban dominar varios mundos bajo el disfraz del altruismo. Quizás es por eso que las historias de superhéroes resuenan tan profundamente e inspiran admiración. Porque la humanidad carece de dos individuos extraordinarios que, a pesar de sus capacidades, se dedican desinteresadamente a la justicia, dispuestos a pagar cualquier precio para hacer lo correcto. Y cuando tales héroes realmente se presentan ante ellos, la gente suele dudar, cuestionarlos e incluso temerlos. Se trata de desear la idea del dragón, pero temer la realidad cuando aparece. Chapter 632. The Wanted Individuals. Después de algunos encuentros con las autoridades, Bruce aprendió una lección. Al cooperar con ellas, no podía ser demasiado directo y decir: solo estoy aquí para hacer buenas obras gratis. En lugar de eso, les diría: estamos aquí para cobrar tarifas de protección. Sin su protección, explicaba, el mundo se enfrentaría a amenazas de numerosas entidades sobrenaturales y crisis. En el proceso, ambas partes podrían beneficiarse de intercambios técnicos o cooperación económica, generando beneficios mutuos. Cuando Batman, Iron Man y otros propusieron este modelo de colaboración, héroes más directos como el Capitán América y Superman se sintieron incómodos. No pudieron evitar preguntarse: ¿acaso su organización justa y altruista se había convertido en una operación mafiosa que cobraba comisiones por protección? Pero no había otra opción.
La experiencia había demostrado que la retórica noble y altruista a menudo conducía al rechazo rotundo de las autoridades o a intentos oportunistas de explotar la situación. No solo se negaban a ayudar, sino que además creaban obstáculos innecesarios. Parecía que tratar con personas tan ingenuas y tontas sin aprovecharse de ellas era una oportunidad perdida. Tras experimentar tales reveses, incluso los héroes más idealistas comenzaron a adoptar enfoques más flexibles. No les importaba usar algunas mentiras piadosas cuando era necesario. Al fin y al cabo, no eran puritanos. Hacer buenas obras y obtener beneficios no estaba del todo mal. Al fin y al cabo, la alianza necesitaba pagar salarios. No podían matarse trabajando horas extras sin fin y no recibir nada a cambio, ¿verdad? Por supuesto, algunos héroes obstinados aún se sentían incómodos. Lo que había comenzado como una misión apasionada y desinteresada por la justicia y la grandeza ahora se sentía contaminado por intereses y recompensas personales. La mayor preocupación eran los miembros más jóvenes de la organización, cuyos valores no estaban completamente formados y podrían verse influenciados negativamente. Después de mucha discusión, se decidió que las negociaciones con las autoridades normalmente serían manejadas por héroes más experimentados o pragmáticos como Bruce Wayne, Tony Stark o Natasha Romanoff. Sin embargo, ni siquiera ellos lo consideraron una tarea envidiable. Por ejemplo, en ese momento, Batman intercambiaba tediosas bromas con el presidente y otras élites. Aunque ya estaba impaciente, no le quedó más remedio que seguirles el juego y aguantar. Después de pasar medio día, finalmente establecieron un acuerdo preliminar de confianza. Al irse, Clark negó con la cabeza, exasperado. Dios mío, lidiar con esta gente es mucho más agotador que luchar contra Thanos un día entero. Bruce, por favor, no me metas en este lío la próxima vez. Batman se frotó las sienes, igualmente fatigado. Clark, tu imagen es mucho más confiable que la mía. Si no quieres venir la próxima vez, convence a Steve de que me acompañe. Tony intervino con sus habituales quejas sarcásticas. Se quejó de que todos los políticos eran iguales, incompetentes o codiciosos. Sin embargo, lo que más le molestaba era su costumbre de decir palabras aparentemente inocuas que requerían de mucha agilidad mental para descifrar sus verdaderas intenciones. De repente, Tony aplaudió como si recordara algo. Ah, por cierto, ¿te acuerdas de Jean Grey? La de la última ronda del concurso. Creo que sería una portavoz aún mejor que Clark o Steve. Tiene un don natural para tratar con políticos. Se nota que es una profesional. Bruce lo miró de reojo. Claro. Lo más probable es que solo te parezca atractiva. Además, el mundo mutante ya es bastante complicado. Me pregunto cómo va el plan de Banner. El mundo de los X-Men desde que Eric había regresado, no se había apresurado a buscar venganza contra Sebastian Shaw. Para empezar, la traición de Shaw había sido expuesta a través del juego de preguntas, lo que lo convertía en un objetivo global. Agencias de inteligencia como la CIA y la KGB estaban revolucionando el mundo para encontrarlo. Shaw y su grupo se escondían en las profundidades, y Eric aún no podía localizarlos. Por otra parte, el propio Eric era ahora un hombre buscado. A diferencia de Shaw, quien contaba con numerosos escondites y recursos secretos, Eric estaba solo y debía actuar con cautela, a menudo en un estado bastante lamentable. Afortunadamente, tras dominar el Aki de observación, la capacidad de Eric para percibir su entorno se había vuelto cada vez más poderosa y refinada. A menudo podía detectar a los agentes acercándose mucho antes de que lo encontraran, lo que le daba la oportunidad de escapar. Además, en esa época, la tecnología de vigilancia no era tan avanzada como lo sería en el futuro. Mientras tuviera cuidado, no le preocupaba demasiado que lo atraparan. Durante este periodo, Eric se cruzó inesperadamente con Logan. En el momento en que se conocieron, Eric confirmó que este Wolverine no era el mismo compañero que había conocido en el espacio eterno. A este Logan le faltaban orejas de perro y garras de adamantium, lo que validaba aún más la teoría de Eric sobre líneas de tiempo paralelas. Comparado con Eric, Logan lo estaba pasando aún peor. A pesar de no participar en el juego de preguntas, había sido implicado por otra versión de sí mismo de una línea temporal paralela y ahora también era un hombre buscado, constantemente prófugo. Eric había ayudado a Logan a salir de apuros varias veces, pero Logan no parecía muy agradecido. Finalmente, buscó la ayuda de Charles, para gran disgusto de Eric.
Desde su regreso, Eric había evitado cualquier encuentro cara a cara con Charles, pues albergaba ciertas inquietudes. Incluso cuando Charles intentaba acercarse, Eric se escabullía discretamente. Mientras tanto, a la mansión de Charles, había llegado un grupo de invitados de otro mundo. Bruce Banner, Diana y Thor fueron recibidos calurosamente por el propio Charles. La razón del entusiasmo de Charles quedó clara. Banner había permitido voluntariamente que Charles leyera su mente, lo que instantáneamente se ganó la confianza del telépata y reveló el propósito del grupo. Sería un honor para mí unirme a la Alianza de Defensores del Multiverso. Su gran y desinteresada misión es verdaderamente inspiradora. Charles sonrió cálidamente, con un tono tan amable como el de un hermano mayor. Con un guiño juguetón, añadió. Además, parece que has llegado justo a tiempo para ayudarme con unos problemas. Banner se rascó la cabeza con torpeza. Los problemas relacionados con los mutantes no son precisamente mi especialidad. Dudo que pueda ayudarte a lograr la paz con la humanidad. Charles suspiró profundamente. No es eso lo que pido. El futuro de los mutantes depende de nuestros propios esfuerzos. Lo que me gustaría pedir es algo un poco más impersonal. Ya que puedes viajar entre mundos con tanta libertad, supongo que también eres capaz de reubicar individuos de este, ¿verdad? Al oír esto, la expresión de Diana se endureció. ¿Me estás pidiendo que huya? Las consecuencias del juego Kiz expusieron a los mutantes al mundo antes de lo esperado. Por ello, muchas de las personas que aparecían en los futuros vídeos del juego, ya fuera Shaw, Eric, Logan o incluso el propio Charles, eran ahora buscadas por las autoridades. Algunos, como Shaw y Eric, fueron declarados enemigos públicamente. Otros, como Charles, fueron perseguidos en secreto. Chapter 633. Charles Request. En las imágenes futuras expuestas por el juego Kiz, los crímenes y ambiciones de Sebastian Shaw quedaron al descubierto para que todos los vieran. Desde la perspectiva de la humanidad, esta escoria remanente era sin duda un villano atroz sin posibilidad de redención. Así pues, la atención pública sobre la captura de Sebastian Shaw estaba justificada. Sin embargo, Estados Unidos fue más allá y utilizó a Shaw como arma política para atacar a la Unión Soviética. Difundieron historias de cómo Shaw había conspirado con los soviéticos para destruir a la humanidad, presentándolos como conspiradores que trabajaban en estrecha colaboración. En respuesta, los soviéticos se apresuraron a distanciarse de Shaw. Aprovecharon la oportunidad para eliminar a sus infiltrados internos mientras intensificaban sus esfuerzos para capturarlo. Agentes de la KGB, rebosantes de determinación, recorrieron el mundo con el único objetivo de aprehender a Shaw, y hacerlo antes que los estadounidenses. Con las dos superpotencias mundiales activando sus mecanismos nacionales, las consecuencias fueron sin precedentes. Por muchos escondites que tuviera Shaw, sus posibilidades de escapar eran escasas. Pero Shaw no fue el único afectado. Otros mutantes, como Eric y Charles, se vieron envueltos en la lucha. En el caso de Eric, su postura radical y su comportamiento terrorista, como se muestra en las imágenes futuras, lo convirtieron en el segundo mutante más buscado después de Shaw. Su inmenso poder solo consolidó su lugar en la lista de los más buscados de todas las naciones. La situación de Charles, sin embargo, era más complicada. Análisis de equipos de inteligencia global y centros de investigación revelaron que Charles representaba una amenaza igual, si no mayor, que la de Shaw o Eric. Sus habilidades telepáticas, en particular, se consideraban un peligro masivo para la sociedad humana. El problema, sin embargo, era que Charles estaba firmemente del lado de la humanidad. Si el juego de preguntas no hubiera revelado el futuro, habría sido más fácil para las autoridades manchar su nombre o inventar crímenes para incriminarlo. Pero ahora el mundo entero había sido testigo de la bondad de Charles, su sentido de la justicia y su buena voluntad hacia la humanidad. Ante la opinión pública, las autoridades no tuvieron más remedio que emprender una búsqueda secreta, desplegando agentes de élite con el mismo celo que con Eric. Cuando Bruce Banner y sus compañeros llegaron, inmediatamente se enfrentaron a un equipo de fuerzas especiales fuertemente armado que intentaba infiltrarse en la mansión de Charles. Por supuesto, incluso sin su intervención, Charles habría podido controlar la situación. Contra los humanos comunes, su telepatía era un arma casi imbatible. Aún así, Charles no era invencible. Siguiendo las pistas de las imágenes del futuro, no sería difícil para los gobiernos desarrollar cascos para bloquear la interferencia telepática.
Y una vez que lo lograran, seguramente perfeccionarían y producirían en masa tales herramientas. Además, en ese momento, Charles aún era relativamente inexperto. Aunque poseía un gran potencial, sus habilidades aún no habían madurado. El alcance de su influencia telepática era limitado, y si las autoridades se empeñaban en matarlo, un francotirador remoto o un misil podrían fácilmente arrasar su mansión, y a él también. Entonces, cuando Charles sugirió que Bruce usara su tecnología de portal para ayudar a reubicar a la gente, Diana inmediatamente lo acusó de intentar huir de su mundo. Charles sonrió levemente y negó con la cabeza. No, no puedo irme así como así. Este lugar me necesita. Mis compañeros mutantes están en crisis ahora mismo. Tengo que encontrarlos antes que las fuerzas especiales, garantizar su seguridad y evitar que Sebastián Shaw y Eric los lleven por un camino destructivo. De hecho, Charles no tenía intención de abandonarlo todo. A pesar de su precaria situación, su sentido de la responsabilidad no hacía más que afianzarse. La responsabilidad estaba profundamente arraigada en su carácter. Tras ver el sombrío futuro revelado en las imágenes del juego de preguntas, especialmente las dificultades que él mismo soportaría, Charles no flaqueó. Al contrario, se reafirmó en su aferrarse a la esperanza. La mayoría de la gente común, al enfrentarse a crisis y desafíos, instintivamente opta por huir. Es parte de la naturaleza humana. Pero siempre hay excepciones. Quienes se enfrentan a los desafíos en lugar de huir de ellos. Estas personas persiguen sueños e ideales mucho más elevados que el simple poder o la riqueza. Charles fue uno de esos idealistas. Por muy sombrío que pareciera el futuro, no se rindió. De hecho, la adversidad solo avivó su determinación. Y su espíritu inquebrantable inspiró a quienes lo rodeaban. Diana sonrió con cariño. Sabía que no me equivocaba contigo. Eres valiente, y los valientes nunca están solos. Te ayudaremos a superar esta crisis. Es lo mínimo que podemos hacer. Bruce, sin embargo, fue más pragmático y preguntó: Entonces, ¿a quién quieres que llevemos con nosotros? Charles miró a su alrededor. Cerca de allí, Raven estaba apoyada tranquilamente contra el marco de una puerta, mientras que Hank estaba sentado tímidamente en un sofá. Además de estos dos, otros mutantes como Vance, Darwin y Ángel también se refugiaban en la mansión de Charles. Estos mutantes fueron lo suficientemente astutos como para darse cuenta de que se avecinaban problemas en cuanto se vieron en el juego de preguntas. Rápidamente buscaron la protección de Charles, lo cual coincidió convenientemente con sus propios planes de reunirlos y protegerlos. La única excepción fue Alex, quien estaba en prisión. Tras revelarse su identidad en el juego de preguntas, los agentes especiales no tardaron en trasladarlo a una instalación segura. La mirada de Charles se posó en Raven un instante antes de volver a mirar a Bruce. Quiero que lleves a Raven, Hank y a los demás. Ahora mismo estoy demasiado ocupado para protegerlos adecuadamente. También me gustaría establecer una colaboración a largo plazo con su grupo. Haré todo lo posible por localizar a más de mi gente y enviarlos a su refugio temporal. Una vez que la situación se estabilice, los traeré de vuelta. Era un plan reticente, pero necesario. El futuro que revelaban las imágenes pintaba un panorama sombrío de lo que les aguardaba a los mutantes capturados. En el clima actual de creciente tensión y miedo, el destino de los mutantes cautivos podría ser incluso peor que lo que se mostró en las imágenes futuras. La humanidad, ya fueran ciudadanos comunes o líderes de élite, estaba aterrorizada por las increíbles habilidades que los mutantes exhibirían en el futuro. Impulsados por el miedo, los gobiernos, sin duda, estaban acelerando la investigación sobre mutantes, estableciendo laboratorios para estudiar sus poderes y desarrollando armas para contrarrestarlos. El programa Centinela, vislumbrado en las imágenes, fue solo el comienzo. Aunque Charles era moderado por naturaleza, no era ingenuo. Comprendía que cualquier intento de compromiso o negociación en un entorno tan hostil solo terminaría con la completa invasión y erradicación de los mutantes. Tal como lo mostraban las imágenes del futuro, cuando fundó una escuela para mutantes, el gobierno no tardó en reclutar a sus estudiantes. En la línea temporal actual, tal compromiso probablemente llevaría a la captura y disección de mutantes en laboratorios. Chapter 634. The Night Before the New Round of Games Begins. El profesor décimo tenía confianza en evitar ser capturado por las agencias oficiales de operaciones especiales, pero Raven, Hank y los demás, estos niños todavía inmaduros, probablemente no pudieron lograrlo.
Con el tiempo limitado, Charles no tenía forma de brindarles la orientación adecuada. En ese momento crítico, la llegada del Dr. Banner y los demás resolvió la crisis inmediata. Tras leerles la mente, Charles decidió confiar en ellos. No le quedaba más remedio que centrarse en preservar la llama de la esperanza para los mutantes y dejar de lado otras preocupaciones por ahora. Sin embargo, Raven se apresuró a expresar su objeción después de escuchar su plan. No quería irse. Después de ver los vídeos del futuro, Raven pareció haber madurado en un instante, desprendiéndose de las dudas y la sensibilidad de su adolescencia. Había madurado mucho emocionalmente. Pero su recién adquirida madurez también trajo consigo una vena de rebeldía. Sentía que Charles estaba siendo demasiado cauteloso. En cambio, pensó que debían buscar activamente a Eric y unir fuerzas para abrir un camino sangriento a través del cerco. No, Raven, no voy a discutir contigo sobre quién tiene razón, Eric o yo. Ese es un debate sin una respuesta clara. Pero déjame ser muy claro. Ahora mismo, ya seamos Eric, Sebastian Shaw o yo, ninguno de nosotros puede siquiera garantizar su propia seguridad ante la persecución del mundo, y mucho menos lanzar un contraataque. Tu idea es lo verdaderamente ingenuo. Hay un problema aún más crítico. No puedes ayudar en absoluto ahora mismo. No, solo estorbarías. Sobre todo tú, Raven. Has visto esos futuros clips y sabes que eres una figura clave en el destino de los mutantes. Tienes que protegerte, no solo por tu bien, ni por el mío, sino por la supervivencia de toda la raza mutante. Generalmente tranquilo y gentil, Charles levantó la voz por una vez, algo extremadamente raro. No era exactamente ira, pero su tono era mucho más severo de lo habitual. Para Raven, que había crecido con él, esto equivalía a un arrebato sin precedentes. Aunque había visto su futuro, no lo había experimentado en persona. Las duras palabras de Charles la dejaron atónita. Sus ojos se enrojecieron y parecía estar al borde de las lágrimas. Diana suspiró y dio un paso adelante para abrazar a Raven y consolarla. Las chicas también pueden luchar, pero a ti te falta experiencia y habilidad. Necesitas entrenamiento. Raven respiró hondo, murmuró unas palabras de agradecimiento y luego se volvió hacia Charles. Charles, deberías enseñarnos. Eres tan bueno en eso. Charles extendió las manos con impotencia. No tenemos tiempo, Raven. Prométeme que te cuidarás. Iré a visitarte cuando pueda. Luego se volvió hacia el Dr. Banner y le dijo con solemnidad. Sé que es una petición atrevida, pero espero de verdad que puedas ayudarme. El Dr. Banner hizo un gesto de desdén. No es nada. Con gusto puedo ayudar. De hecho, incluso podemos entrenar a estos niños. Puede que aún no comprendamos del todo las habilidades mutantes, pero enseñarles a protegerse no es difícil. Diana es una guerrera de Themyscira, la mejor de las mejores. Confía en ella. Convertirá a Raven en una luchadora formidable. Esta misión se había planeado con la intención de forjar una conexión con Charles. Ahora que la conversación había llegado al tema de la colaboración, todo salió a la perfección. Incluso se sugirió que Charles visitara el cuartel general de los defensores para observar el ambiente en persona. Esto le ayudaría a comprender mejor su organización y a tranquilizarlo. Ambas partes también acordaron que, si surgían problemas por parte de Charles, los defensores del multiverso le ofrecerían toda la ayuda posible. Sin embargo, el Dr. Banner aclaró que su apoyo no era incondicional. Estaban dispuestos a ayudar a mutantes bondadosos y justos como Charles en su lucha contra humanos malvados y ávidos de poder, como Stryker. Pero nunca ayudarían en una guerra total contra la sociedad humana, y era importante dejar clara esta postura desde el principio. Charles no tenía objeciones. Como moderado, se había visto acorralado, pero su mayor esperanza seguía siendo la coexistencia pacífica entre mutantes y humanos. Claro que, dada la situación actual, este sueño parecía cada vez más lejano. Al final, Diana escoltó a Charles y a los otros mutantes de regreso a su casa segura, mientras que el Dr. Banner y Thor se quedaron para llevar a cabo su siguiente misión: encontrar a Wolverine y Eric. Tanto Wolverine como Eric participaron en el juego, lo que los convirtió en aliados naturales de los defensores del multiverso. Por supuesto, la situación de Eric era más complicada. Los futuros clips lo pintaban como un villano, pero un análisis más profundo reveló que no estaba indefenso. Tras lidiar con Loki y Arthur, los defensores del multiverso se habían aficionado a persuadir a los villanos para que se reformaran.
El Dr. Banner planeó acercarse primero a Eric antes de cruzar al mundo paralelo de los X-Men para encontrar a Wolverine. A lo largo de varios días, se enfrentaron a diversos conflictos y contratiempos, y los resultados fueron desfavorables. Wolverine, o mejor dicho, ambas versiones de él, accedieron a unirse a los defensores del multiverso. Eric, sin embargo, se negó. No rechazó de plano la idea de colaborar, pero exigió que los defensores del multiverso demostraran primero su sinceridad, ayudándolo a capturar a Sebastian Shaw. Solo entonces consideraría colaborar con ellos. Los defensores del multiverso ya desconfiaban de Eric. De no ser por sus éxitos previos con Loki y Arthur, ni siquiera habrían considerado la idea de reclutarlo. Naturalmente, la exigencia de Eric de sinceridad fue recibida con poco entusiasmo. Pasaron varios días más. Charles, tras regresar a su mundo, finalmente se cruzó con Eric. Ante un enemigo común, ambos no tuvieron más remedio que unir fuerzas. Con el apoyo de los defensores del multiverso como las mejoras tecnológicas de Stark lograron capturar a Sebastian Shaw antes de que los equipos de operaciones especiales de Estados Unidos y la Unión Soviética se adelantaran. Al igual que en los clips posteriores, la captura de Shaw provocó un enfrentamiento entre Eric y Charles. Los dos no se ponían de acuerdo sobre cómo manejar a Shaw. Sin embargo, a diferencia de los clips posteriores, Shaw aún no había adquirido el casco especial desarrollado por los soviéticos. Cuando Charles se acercó, lo sometió rápidamente con telepatía. De no ser por la habilidad cada vez mayor de Eric para usar el Haki de observación, Charles podría haber estado lo suficientemente distraído como para dejar escapar a Shaw. Sin embargo, Eric no tenía intención de dejarlo con vida. Para él, matarlo era justicia. Después de todo, Shaw había causado un sufrimiento inconmensurable a su familia. Charles, sin embargo, intentó detenerlo desesperadamente. No quería que Eric siguiera el camino oscuro que se mostraba en los futuros clips. Para Eric, sin embargo, la oscuridad no existía. Con una mirada fría, dijo: Charles, tú también has matado gente. ¿Qué derecho tienes a impedirme que me vengue? Durante su escape de los equipos de operaciones especiales, Charles mató accidentalmente a varios agentes usando su telepatía. Eric estuvo presente y lo presenció todo. La expresión de Charles se oscureció, y justo cuando estaba a punto de responder, un rayo de luz dorado descendió repentinamente del cielo, envolviéndolos a él y a Eric. Maldita sea. Chapter 635. Public Punishment, Level 5 Penalty. Maldita sea. La expresión de Charles cambió drásticamente en el instante en que el rayo de luz dorada lo envolvió. Inmediatamente se dio cuenta de que el vínculo mental entre él y Sebastián se había roto. No había participado antes en el concurso, así que desconocía que pudiera bloquear superpoderes. Pero incluso si lo hubiera sabido, no habría cambiado nada. El rayo dorado descendió demasiado repentinamente y los tomó completamente desprevenidos. El rostro de Eric también se ensombreció. Miró furioso a Sebastián, quien acababa de recobrar la compostura. Jaja. Parece que debería agradecerle a este juego tan raro. Aunque me ha dejado hecho un desastre. Sebastián respiró profundamente, estiró el cuello y poco a poco recuperó su habitual comportamiento villano. Ahora miraba a Eric y Charles con una sonrisa burlancia. ¡Qué tontería! Los mutantes ya le hemos declarado la guerra total a la humanidad. ¿Por qué debemos luchar entre nosotros? Eric, ¿y qué si has visto el futuro? No te ha ayudado a crecer ni un ápice. Si no fuera por ese chico telépata que te ayuda, ni siquiera serías mi rival. Charles suspiró profundamente, con un ligero arrepentimiento. Quizás no debería haber impedido que Eric matara a Sebastián antes. No había previsto que su plan se desmoronara en un momento tan crítico, permitiendo que Sebastián escapara. Atrapar de nuevo a ese astuto zorro no sería fácil, y ahora tendrían que preocuparse de que atacara primero. Bajo el rayo dorado, Charles notó que todos los superpoderes habían sido suprimidos, pero Sebastián permaneció inafectado en el exterior. En otras palabras, la situación se había revertido por completo. La expresión de Sebastián transmitía una sensación de victoria. Al ver que Charles y Eric permanecían en silencio, comenzó a intentar reclutarlos, amenazándolos con matarlos si se negaban a someterse. Sebastián, a pesar de ser un villano, no era un matón cualquiera. Tenía ambiciones: unir mutantes y lograr su sueño de gobernar el mundo.
También era consciente de que, incluso con sus superpoderes, los mutantes seguían estando en desventaja frente a la sociedad humana moderna. Por ello, tenía la regla de no matar a sus compañeros mutantes. Como se muestra en el futuro revelado por el juego de preguntas, cuando dirigió un ataque a la base de la CIA, mató a muchos humanos, pero perdonó a mutantes como Raven y Hank, incluso después de que rechazaran su oferta de unirse a él. El único mutante que mató fue Darwin, quien intentó atacarlo activamente. Ahora, frente a la hostilidad de Eric y Charles, Sebastián todavía esperaba reclutar a estos dos poderosos aliados para fortalecer su causa. Su elocuencia se puso en marcha. Atacó a Charles, recalcándole los reveses que enfrentaría en el futuro, y lo convenció de que recuperara la cordura y abandonara la humanidad. Por otro lado, tentó a Eric con promesas de poder, insistiendo en que juntos podrían convertir a los mutantes en los gobernantes de la Tierra. Una vez alcanzado su objetivo común, Eric podría hacer lo que quisiera con él. Sin embargo, por mucho que intentara ser persuasivo, Eric y Charles respondían con frías muecas o expresiones estoicas. Eric incluso se burló de él abiertamente. Ya basta de hablar, Sebastián. Deberías admitir tu fracaso. Tu ideología no es el problema, es que no eres apto para liderar a los mutantes hacia la grandeza. Toda tu fanfarronería y agresividad son solo una fachada, una forma de ocultar la debilidad e inferioridad que sientes en el fondo. No eres diferente de Raven o Hank. Te avergüenzas de tu identidad mutante. La sonrisa de Sebastián se congeló y un destello asesino brilló en sus ojos. Tonterías. Ladró antes de desatar sus poderes energéticos en un ataque directo a Eric. En su batalla anterior, Sebastián había absorbido una cantidad considerable de energía. Ahora, al liberarla, confiaba en aniquilar por completo a Eric, sin dejar rastro. Pero en el momento en que su explosión de energía tocó el rayo dorado, ocurrió un desarrollo inesperado. El rayo dorado permaneció inmóvil, absorbiendo el ataque de energía como si no fuera más que una piedra arrojada al océano. Dentro del rayo, Eric salió completamente ileso. Sebastián frunció el ceño, reacio a aceptar el resultado. Desató una serie de ráfagas de energía, golpeando el rayo dorado con todas sus fuerzas. Sin embargo, por mucho poder que invirtiera en sus ataques, el rayo permaneció intacto, sin siquiera una grieta. Agotado y furioso, Sebastián miró fijamente a Eric, quien lucía una sonrisa burlona y petulante. En ese momento, una voz resonante y autoritaria resonó desde arriba. Sebastián Shaw, has violado gravemente las reglas del juego. Serás castigado con un nivel 5. A diferencia de Loki, quien había sido penalizado anteriormente por atacar el rayo dorado, la ofensa de Sebastián tuvo consecuencias mucho mayores, lo que le valió un castigo de 5º nivel. Anteriormente, incluso las infracciones repetidas solo habían resultado en penalizaciones de 1er nivel. Este anuncio resonó por todo el multiverso, y la pantalla de luz transmitió la escena de Sebastián, Eric y Charles. Claramente, el juego de preguntas pretendía dar un ejemplo a Sebastián mediante una ejecución pública. Por encima del trío, el cielo que una vez estuvo despejado de repente se oscureció a medida que entraban nubes espesas y agitadas. Era como si olas negras se estrellaran en lo alto. Hacía un momento, el sol brillaba con fuerza. Ahora, el cielo se había sumido en una oscuridad opresiva, casi de medianoche. Las densas nubes se apilaban capa tras capa, exudando una sensación de terror sofocante, como si el cielo estuviera a punto de derrumbarse. Incluso a través de la pantalla, innumerables espectadores pudieron sentir el miedo abrumador. Algunos, con los nervios más débiles, rompieron a llorar en el acto. Los participantes veteranos del juego de preguntas y respuestas contuvieron la respiración, con los ojos fijos en la pantalla de luz, plenamente conscientes de que algo sin precedentes estaba a punto de suceder. En cuanto a Sebastián, sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizado. Un sudor frío le empapó la frente y su cuerpo quedó paralizado. Aunque el miedo lo consumía, no podía mover ni un músculo. Pronto, entre el estruendo de los truenos, vientos feroces aullaron y las densas nubes se abrieron, revelando una visión aterradora. Un ojo gigante y misterioso que llenaba todo el cielo, observándolos en silencio. O mejor dicho, observaba a todo el planeta. Esto no solo fue aterrador para Sebastián. Eric y Charles se quedaron paralizados, con la respiración entrecortada y la mente dando vueltas. Estaban seguros de que medio planeta había presenciado ese ojo colosal e inquietante.
Era como si un titán, mucho más grande que una estrella, pareciera estar más allá de la atmósfera de la Tierra, observando el planeta con una mirada indiferente. Para este ser insondable, la Tierra podría no parecer más grande que una canica. En ese momento, todos los satélites, estaciones espaciales y sistemas de radar dejaron de funcionar. Todos los dispositivos capaces de observar la escena fallaron, sumiendo al mundo en el caos. Quienes observaban a través de la pantalla de luz se sintieron abrumados por una abrumadora desesperación. Chapter 636. Even Keeps Arentes Pared. Entonces, ¿este es el castigo de quinto nivel del juego de preguntas? Bruce y Tony intercambiaron miradas, ambos viendo la conmoción y el miedo reflejados en los rostros del otro. Como dos de los primeros jugadores desde la llegada del juego de preguntas, eran naturalmente experimentados. Pero, siendo sinceros, si bien habían cosechado repetidamente beneficios del juego, gradualmente habían perdido su respeto por él. Simplemente lo habían considerado un juego peculiar creado por alguna deidad insondable, una maravilla cósmica a la que no valía la pena temerle demasiado. Después de todo, hasta ahora, el juego de preguntas parecía estar de su lado. Sin embargo, en ese momento, al presenciar la escena anormal en el mundo de los X-Men a través de la pantalla de luz, ambos sintieron un terror escalofriante que atravesó sus núcleos. Y no eran solo ellos. Casi todos los jugadores que habían participado en el concurso sintieron ahora una renovada sensación de asombro y reverencia. Mientras tanto, en el mundo de los X-Men, al observar el enorme globo ocular que llenaba todo el cielo, el pánico se apoderó de la gente. Parecía que el apocalipsis había llegado. El miedo solo se intensificó cuando el globo ocular emitió un rayo de luz fantasmal que se extendió por el planeta como un murmullo de agua. La sociedad se sumió en el caos absoluto, pues todos creían que su fin estaba cerca. De hecho, alguien murió, pero solo una persona: Sebastian Shaw. Su cuerpo desapareció poco a poco, como si fuera una imagen dibujada en una hoja de papel blanca que se iba borrando poco a poco, hasta no quedar ni un solo rastro. Junto con él, los recuerdos de Sebastian Shaw también se borraron. Incluso Eric, quien presenció personalmente la desaparición del asesino de su madre, vio cómo sus recuerdos de Sebastian Shaw se desvanecían. Al final, solo quedó una vaga impresión. Sebastian Shaw había enfurecido al juego de preguntas, había recibido el castigo máximo y había sido completamente borrado de la existencia. Todo rastro suyo en el multiverso fue borrado. Esto significaba que, en todos los multiversos y líneas temporales paralelas de los X-Men, Sebastian Shaw ya no existía. Cualquier recuerdo de su nombre solo evocaría la advertencia del juego de preguntas. Fue claramente una demostración poderosa. Eric y Charles intercambiaron miradas, pálidos y con la respiración entrecortada, como si ni siquiera se atrevieran a exhalar. Por suerte, el colosal globo ocular que había oscurecido el cielo desapareció sin hacer ruido. Las nubes oscuras se dispersaron y la luz del sol regresó a la Tierra, pero no trajo calor. El espectáculo anterior fue simplemente aterrador. Sin embargo, esto no interrumpió el juego de preguntas en lo más mínimo. Antes de que Magneto y el profesor Décimo pudieran intercambiar más información, fueron llevados al espacio eterno. Al mismo tiempo, descendieron 4 rayos de luz dorados. Una voz resonó desde arriba. La siguiente ronda del juego de preguntas está a punto de comenzar. Los jugadores Pietro Maximoff, Stephen Strange, Peter Parker, Eric Lenser, Charles Xavier y Logan Howlett ya están en posición. Esta ronda del juego contó con 2 jugadores más que la anterior. 6 pilares de luz dorada descendieron, 3 a cada lado. A la izquierda estaban Magneto, el profesor Décimo y Lobezno. A la derecha, Pietro Maximoff, Peter Parker y Stephen Strange. Eric miró de reojo a Logan Howlett, cuyas orejas de lobo se movían sobre su cabeza. Efectivamente, era su compañero de la ronda anterior. Sorprendido de reencontrarse con él tan pronto, Eric arqueó una ceja y preguntó: «Logan, tú también viste ese ojo, ¿verdad?» Logan, observando a Charles, respondió en voz baja: «No soy de tu mundo, así que lo vi a través de la pantalla de luz, pero fue bastante vívido. Cuando ese inquietante globo ocular me miró, sentí como si se me congelara el alma». Charles, empapado en sudor frío, dijo con voz áspera: «¿Sabes? Por un momento pensé que ese ojo iba a destruir nuestro mundo por completo. Creo que podría haberlo hecho, una existencia tan desesperante. ¿Crees que si perdemos el juego, podría traer una destrucción catastrófica a nuestros mundos?»
A diferencia de Magneto y Wolverine, esta era la primera vez que el profesor Décimo participaba en el concurso. Conmocionado por la opresiva presencia del globo ocular, se sentía completamente inseguro. Eric respiró hondo y negó con la cabeza. No lo creo. En la última ronda, el equipo perdedor no sufrió castigos como ese. Charles ya había oído algo sobre el juego de preguntas del Dr. Banner y otros. Sabía que, si bien este extraño juego había causado conmoción y miedo en múltiples mundos, aún no había destruido nada por completo. Parecía más bien que estaba guiando a los superhéroes para defender mejor la justicia y luchar contra los villanos. Pero ese globo ocular era realmente aterrador. Con sus fuertes poderes psíquicos, el profesor Décimo había sentido la influencia opresiva de su presencia de forma más directa. Estaba seguro de que no era una ilusión. Esa cosa tenía el poder de destruir el mundo entero. Eric pensó un momento y añadió: olvídalo. No tiene caso preocuparse por eso. Ya que estamos aquí, solo podemos seguir las reglas y jugar. Parece que esta será otra batalla por equipos, igual que la ronda anterior. Logan, asegúrate de poner todo de tu parte esta vez. A Eric, la preocupación de Charles le parecía demasiado pesimista. Hasta el momento, el juego de preguntas no había mostrado ninguna intención de destruir mundos enteros. Mientras siguieran las reglas, recibirían recompensas. E incluso si el juego pretendiera destruir el mundo, ¿qué podrían hacer al respecto? Resistirse sería inútil, así que ¿para qué preocuparse y estresarse? Charles suspiró, frotándose las sienes con frustración. Mirando a Eric y Logan, dijo solemnemente: no tengo mucha experiencia. Si formamos un equipo, Eric, tú deberías ser el capitán. Eric se sorprendió un poco, pero no objetó. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Bien, Charles. Has tomado la decisión correcta. Créeme, logré que Logan ganara la última vez, así que guiarte a ganar este juego será aún más fácil. Logan puso los ojos en blanco. Anda ya. Yo también contribuí la última vez, ¿sabes? Mientras se ponían al día, los tres jugadores del otro lado también estaban discutiendo el incidente anterior del globo ocular. Quicksilver y Stephen Strange eran jugadores veteranos que habían participado en juegos anteriores. Entre ellos se encontraba un joven con aspecto juvenil. Peter Parker, del universo Marvel, la versión de Holland. Comparado con los otros dos Spider-Man de universos paralelos, este Peter era mucho más joven. De hecho, era solo un niño, un estudiante de secundaria, para ser exactos. En ese momento, Peter miró tímidamente a su alrededor, al desconocido entorno. Sin la presencia reconfortante de sus tíos, tenía los ojos rojos y llorosos, como si fuera a estallar en lágrimas en cualquier momento. Quicksilver negó con la cabeza. Este juego de preguntas es tan inhumano. Incluso mete a niños. Stephen Strange se encogió de hombros. ¿Qué le vas a hacer? Es Spider-Man. Es su destino, y no hay escapatoria. Chapter 637. New Rules. Cuando empezó la nueva ronda del quiz, aparecieron repentinamente pantallas de luz en todos los mundos del multiverso. Para la gente común, era como si un gran espectáculo estuviera a punto de desatarse. Sin embargo, la mayoría del público aún estaba conmocionado por la ronda anterior, con el corazón latiendo con inquietud. El juicio público realizado durante el juego de preguntas había sido realmente aterrador. La imagen de ese enorme y amenazante ojo había dejado una impresión indeleble en todos, haciendo que algunos se preguntaran si ese supuesto juego era obra de algún diablo o demonio. Después de todo, la pura maldad y el terror que evocaba ese ojo gigante eran difíciles de ignorar. Y ahora, ver cómo el juego arrastraba a la fuerza a un niño inocente e ingenuo a sus garras lo hacía aún más aterrador. Era difícil creer que incluso un niño tan pequeño no se salvara. Por supuesto, para algunas personas, este resultado no fue del todo inesperado. Tomemos como ejemplo a los Vengadores y a los jugadores veteranos. Ya sospechaban que este chico acabaría siendo elegido para participar. Al fin y al cabo, se llamaba Peter Parker, el futuro Spider-Man. Su destino estaba prácticamente escrito. Sinceramente, al principio no me lo creía. Pero ahora tengo que admitirlo, niño, no, debería decir Spider-Man. Eres claramente la estrella de este juego. Ya han elegido 3 versiones tuyas de diferentes mundos paralelos. Tony Stark suspiró mientras palmeaba con la mano el hombro del joven Peter, con un tono lleno de arrepentimiento.
Cuando la columna de luz dorada descendió hace unos momentos, Tom creyó que lo habían elegido de nuevo. Pero en cambio, el rayo cayó sobre Keynes. Corrió hacia allí de inmediato, solo para presenciar cómo un jovencísimo Peter era transportado por la luz dorada. Poco después, llegaron también los demás. El primer Spider-Man, la versión de Tobey Maguire, ahora consolaba a la tía May, intentando calmar sus preocupaciones. Tony también intervino, tranquilizándola. No te preocupes demasiado. Todos hemos participado en estos juegos antes. Peter y bueno, es joven, pero habrá gente que lo cuide. Stephen y Pietro están en el mismo equipo. Confío en que lo cuidarán. Mientras tanto, en el espacio eterno, el juego aún no había comenzado oficialmente. El Doctor Strange dejó escapar un suspiro de impotencia al observar la alineación de jugadores. A juzgar por la distribución, parecía probable que esta ronda implicara una competición por equipos, al igual que la anterior. Y a juzgar por las apariencias, parecía que el juego ya los había dividido en equipos. Un equipo estaba compuesto por 3 jugadores del universo X-Men, mientras que el otro tenía 3 jugadores del universo Marvel. A Stephen Strange no le gustaba la competición por equipos. Implicaba demasiadas variables. Y si su intuición sobre la distribución del equipo era correcta, su equipo ya estaba en desventaja. Al fin y al cabo, contaban con un niño pequeño en el equipo, poco más que un bebé que tendría suerte de no perjudicarlos, y mucho menos de aportar algo significativo. ¡Guay! El pequeño Peter parpadeó con los ojos abiertos, mirando aturdido el espacio desconocido. Sin su tía ni su tío a su lado, el miedo y el pánico lo invadieron rápidamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas y, al poco tiempo, rompió a llorar. Una vez que comenzó a llorar, no pudo parar, sollozando incontrolablemente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pietro, con aspecto exasperado, se agachó para intentar consolar al niño. Oye, deja de llorar. Aquí estás a salvo. Nadie te va a hacer daño, rayos. ¿Spider-Man era así de tímido de niño? Escucha, es como un examen, ¿vale? Habrá preguntas más tarde, y si las respondes bien, tendrás una recompensa. Pórtate bien. Habiendo sido antes un hermano mayor, las habilidades de Pietro para tratar con niños no eran perfectas, pero estaban muy por delante de las de Stephen, quien permanecía torpemente a un lado, claramente fuera de su alcance. Stephen, sin experiencia ni paciencia, rió secamente. «Guau, Pietro. Empiezo a creer que eres un buen hermano mayor. ¿Así tratabas a Wanda de pequeña?» Pietro puso los ojos en blanco. «Dame un respiro. Wanda se portó mucho mejor que este niño». No pudo evitar reflexionar sobre la difícil infancia de Wanda y él. Después de que la guerra destruyera su familia, que una vez fue feliz, los hermanos tuvieron que apoyarse mutuamente, soportando innumerables dificultades y peligros. A pesar de todo, se mantuvieron fuertes. En comparación con eso, la vida del pequeño Peter parecía mucho más afortunada. Incluso sin sus padres biológicos, contaba con tutores cariñosos que lo cuidaban profundamente. Aún así, Pietro apretó los dientes y logró calmar a Peter. El niño, con el rostro surcado de lágrimas, finalmente dejó de llorar. En ese momento, una voz resonante resonó desde arriba. Esta ronda del juego de preguntas es una competencia por equipos. Eric Lenser, Charles Xavier y Logan Owlet forman el equipo A. Pietro Maximoff, Peter Parker y Stephen Strange forman el equipo B. Stephen suspiró, confirmadas sus sospechas. Se giró para mirar a Peter, cuyos grandes ojos, hinchados por las lágrimas, lo hacían parecer aún más lastimoso, y negó con la cabeza. Esto no me parece justo. Ellos tienen 3 jugadores de verdad, y nosotros tenemos 2 y medio como mucho. Pietro puso los ojos en blanco. No es que podamos cambiar las reglas, ¿verdad? Se agachó de nuevo para hablarle con dulzura a Peter. Escucha, chaval, somos amigos de tus tíos. No te haremos daño, ¿vale? Piensa que esto es un examen. Mantén la calma, responde las preguntas y nos iremos a casa sanos y salvos enseguida. Peter se secó los ojos con la manga y sollozó. Luego, con su vocecita infantil, dijo: «De acuerdo, te escucharé, hermano mayor. Te conozco. Eres el mago, ¿verdad? El que dibuja círculos y derrota a los malos». Al oír esto, Pietro no pudo evitar sentir una punzada de frustración. A pesar de todos sus esfuerzos por calmar al niño, Peter parecía mucho más impresionado por Stephen. Rascándose la cabeza, Pietro pensó: «Yo era quien te consolaba. Ese tipo ni siquiera movió un dedo, y ya corres hacia él».
Comparado con Strange, supongo que solo soy un personaje secundario. Las sucesivas rondas del juego de preguntas y las revelaciones de eventos futuros habían conmocionado al multiverso. Nombres como Iron Man, Batman, Capitán América, Thor, Superman y Spider-Man eran ahora conocidos en todas partes. De todos los héroes, Tony, Bruce, Steve, Clark y Peter fueron los que más destacaron. Sus frecuentes apariciones en futuros vídeos consolidaron su estatus como nombres conocidos en todo el multiverso. Otros, como Thor, Strange, Aquaman, Wonder Woman y Scarlet Witch, también dejaron impresiones duraderas gracias a sus momentos icónicos. Para Strange, fue su dominio del tiempo, su enfrentamiento contra Dormammu de la Dimensión Oscura y su papel fundamental en la lucha contra Thanos lo que consolidó su fama. Chapter 638. Quicksilver's Determination to Win. Comparado con el ahora conocido Doctor Strange, Quicksilver permaneció como un personaje secundario. Incluso en los vídeos posteriores, apenas tuvo presencia en pantalla. Para la mayoría, su identidad principal era simplemente ser el hermano mayor de Wanda. Tomemos como ejemplo al joven Peter parado frente a ellos. Incluso a su corta edad, ya conocía al Doctor Strange, pero no le prestó atención a Pietro, quien había estado intentando entretenerlo. Stephen Strange no le dio demasiada importancia a esta dinámica. En cambio, forzó una sonrisa amable, de esas que se usan para convencer a los niños. Oye, pequeñín. Ya que sabes quién soy, genial. Escúchame con atención luego, ¿vale? No hagas nada innecesario. En cuanto termine este juego, te llevaremos a casa. ¿Trato hecho? Trato hecho. El joven Peter asintió con firmeza, con su pequeño rostro serio, mientras declaraba. Soy Spider-Man. Yo también soy un superhéroe. No tengo miedo y soy valiente. Su voz infantil, combinada con su expresión solemne, solo lo hacían parecer más adorable. Sin embargo, Pietro frunció el ceño ante esta escena. La verdad es que no debería estar expuesto a cosas de adultos tan pronto. No es bueno que los niños crezcan demasiado rápido. Su familia no estará intentando entrenarlo ya para ser Spider-Man, ¿verdad? Stephen Strange negó con la cabeza. Por lo que he oído, su tía May es una persona maravillosa, mucho mejor cuidando niños que nosotros. Pero la situación del pequeño es complicada. Todos saben que está destinado a convertirse en Spider-Man. Ya sea irse de casa, ir a la escuela o incluso hacer amigos, ya no puede vivir una infancia normal. El juego de preguntas y respuestas que revelaba indiscriminadamente las identidades de superhéroes y villanos trajo consigo tanto beneficios como desafíos importantes. Para los adultos, no fue un problema tan grave, pero para un niño tan pequeño, el impacto fue sin duda mayor. Desafortunadamente, no quedó más remedio que adaptarse y aceptarlo. En ese momento, una voz profunda resonó en lo alto, presentando las reglas de esta ronda del juego de preguntas. Primero, los equipos A y B competirían entre sí. El equipo con más puntos al final ganaría, como antes, y el ganador recibiría una misteriosa recompensa. Sin embargo, esta vez, el castigo del equipo perdedor lo decidiría el ganador. En otras palabras, si los ganadores decidían que los perdedores debían morir, estos estarían condenados a morir. Por supuesto, según las reglas, el equipo ganador solo podía elegir dos opciones de castigo de la lista proporcionada al finalizar el juego. Sin embargo, el equipo perdedor no tuvo más opción que aceptar el castigo. Dado que el juego de preguntas actuó como árbitro, resistirse es inútil. Esta regla fue significativamente más severa que los castigos de las rondas eliminatorias anteriores. Aparte de esto, el resto de las reglas eran similares a las de los modos de competición por equipos anteriores. Dentro de estas limitaciones, ambos equipos estaban obligados a darlo todo por la victoria. De lo contrario, corrían el riesgo de que alguien más controlara su destino. Los castigos por eliminación en las rondas anteriores ya parecían severos, pero esta vez, lo que estaba en juego era aún mayor. Pietro lo pensó un momento y dijo: Logan y Charles del equipo contrario son personas decentes. Incluso si ganan, dudo que elijan algo demasiado extremo como castigo, ¿verdad? Stephen Strange miró a los tres jugadores del equipo contrario, separados de ellos por una tenue barrera dorada que amortiguaba sus conversaciones pero permitía ver vagamente sus expresiones. Su mirada se detuvo en el rostro de Eric un instante más antes de volverse hacia Pietro. ¿Quién puede garantizar que no habrá sorpresas? Además, Pietro, te falta confianza. ¿Por qué das por sentado que no ganaremos este partido?
Si ganamos, no les haremos nada injusto. Es mejor para todos, ¿no? Los ojos de Pietro se iluminaron al oír sus palabras y asintió. Tienes razón. Ganar este partido sería lo mejor para todos. Más que nadie, Pietro ansiaba ganar este juego. Ansiaba la fuerza que se podía obtener del Kid. La ronda anterior había revelado el futuro de Wanda, despertando en Pietro una profunda inquietud y urgencia. Sentía que no estaba cumpliendo con su deber como hermano mayor. Carecía del poder para proteger a su hermana. Ver a Agatha Harkness manipular una versión falsa de sí mismo, provocando que Wanda llorara de angustia, solo amplificó su culpa. Cuando Wanda más lo necesitaba, él no había estado allí. Solo pensarlo le dolía el corazón. Pero Pietro era dolorosamente consciente de sus propias limitaciones. Sus habilidades actuales distaban mucho de ser suficientes. La mayor parte del tiempo, dependía de Wanda para que lo protegiera, lo que solo acentuaba su vergüenza y su culpa. Por eso estaba decidido a ganar. Por el bien de Wanda, tenía que ganar. Mientras tanto, el joven Peter por fin se había adaptado al entorno desconocido. Armándose de valor, dijo: haré todo lo posible por ayudarlos. No los voy a desanimar. Bien, seguro que habrá momentos en los que puedas ayudar. Pero recuerda, no actúes precipitadamente ni por tu cuenta. Tienes que escucharme. Ahora somos un equipo y yo soy el líder temporalmente. ¿Entendido? Stephen Strange le explicó pacientemente al joven Peter. Al mismo tiempo, en el equipo A, Eric, Charles y Logan también llegaron a un consenso. Al responder preguntas, seguirían el ejemplo de Eric. Después de todo, Eric había tenido un desempeño excepcional en la ronda anterior del concurso, consiguiendo la victoria final. Había demostrado ser confiable. Ambos equipos completaron sus preparativos y en ese momento aparecieron en las pantallas doradas frente a ellos las palabras comienzo del juego. Poco después apareció la primera pregunta. Esta pregunta es del tipo ver y responder. Se reproducirá un vídeo en breve. Jugadores, por favor, presten atención, ya que a continuación se presentarán preguntas relacionadas con el vídeo. A medida que el texto se desvanecía gradualmente, comenzó a reproducirse un vídeo. Ambos equipos, incluido el joven Peter, tenían la mirada fija en la pantalla. En la pantalla, las imágenes aparecían borrosas, claramente filmadas por un aficionado con una cámara en mano. Al poco rato, el videógrafo aficionado apareció en escena, charlando animadamente sobre su increíble aventura. El joven hablador era nada menos que Peter Parker, el hombre araña, la versión de Holland. Las imágenes que había grabado eran de cuando Tony Stark lo había reclutado para unirse al gran evento, la guerra civil entre los Vengadores. En aquel entonces, el Capitán América y Tony Stark estaban enfrentados, cada uno liderando su propia facción en la batalla. Tony buscó a Peter Parker, a un estudiante de preparatoria, para que se uniera a su bando. La mayoría de los espectadores ya habían visto los futuros videoclips de la guerra civil durante rondas anteriores del juego KISS, pero esta vez, experimentarlo desde la perspectiva de Spider-Man tenía un encanto único. Especialmente con este Spider-Man enérgico y vivaz, cuya charla no paraba. Incluso bromeaba sobre los Vengadores, provocando la risa del público. Chapter 639. Increased difficulty in answering questions. El público ya había observado y profundizado en las experiencias de vida de los otros dos Spider-Man. En comparación, este Spider-Man conocido como el hijo adoptivo de Iron Man y el favorito de los Vengadores, el segundo Spider-Man, la versión de Holland, ya había aparecido en el juego de trivia, pero con poca presencia en pantalla. Por lo tanto, no se sabía mucho de él. Solo sabían que Peter, la versión de Holland, era el único de los tres Spider-Man que luchaba junto a los Vengadores. Iron Man lo trataba como si fuera suyo y se sacrificó trágicamente a temprana edad durante la batalla contra Thanos. Cuando los espectadores vieron por primera vez el vídeo de él acostado sobre el pecho de Iron Man, diciendo entre lágrimas, "No quiero morir", innumerables espectadoras se sintieron abrumadas por el instinto maternal y lloraron desconsoladamente. Antes de esto, la versión de Spider-Man de Holland había sido más popular entre el público que la de Tobey. Al fin y al cabo, contaba con el apoyo de Vengadores icónicos como Iron Man y el Capitán América, y su escena de sacrificio fue increíblemente conmovedora. Esto incluso dio lugar a debates superficiales sobre los Spider-Man auténticos y las imitaciones.
Naturalmente, el Spider-Man de la versión holandesa fue catalogado como el auténtico, mientras que el Spider-Man de Tobey fue considerado una imitación. Por aquel entonces, el Spider-Man de Andrew Garfield aún no había aparecido. Sin embargo, después de que el público conociera las experiencias de vida de las versiones de Tobey y Andrew, dejó de pensar así. Independientemente de la cronología, cada Spider-Man era un superhéroe respetable y un amigable justiciero enmascarado del vecindario. Ahora, revivir los vídeos del joven Peter despertó aún más su interés. Comparado con sus dos predecesores, el segundo Spider-Man era claramente más vivaz y comunicativo. En el vídeo, fue reclutado para participar en la guerra civil de los Vengadores, pero pasó todo el tiempo filmando con su cámara y actuando como si estuviera en una excursión escolar, despreocupado y alegre. Sus interacciones cotidianas con el amigo de Iron Man, Happy, también fueron bastante divertidas, haciendo que la audiencia fuera del vídeo se riera a carcajadas. Stephen Strange miró al niño que reía a su lado, pensando que las emociones de los niños van y vienen rápidamente. Momentos antes, el niño había estado llorando de miedo, y ahora estaba tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, era evidente que Peter tenía una personalidad extrovertida y enérgica. Si alguna vez decidiera cambiar de carrera y convertirse en presentador de un programa de entrevistas, sin duda sería una estrella. Cuando la atención volvió al vídeo, se vio a Peter siendo dejado personalmente por Tony después de participar en la guerra civil de los Vengadores. En ese momento, el vídeo se detuvo y apareció una nueva pregunta. ¿Quién reclutó a Spider-Man/Peter Parker para participar en la lucha contra el Capitán América? A. Tony Stark, Iron Man. B. Natasha Romanoff, Viuda Negra. C. Coronel James Rhodes, Máquina de Guerra. D. Feliz Hogan. Los ojos de Stephen Strange se iluminaron. Pensó, ¿no es esta una pregunta gratuita? El futuro de la guerra civil de los Vengadores ya se había revelado en vídeos de trivia anteriores. Cualquiera que los hubiera visto conocía los antecedentes, los participantes y el hecho de que Tony había reclutado personalmente a Peter, quien en ese entonces era solo un estudiante de preparatoria. Pietro sonrió. ¡Guau! Esto es como darnos puntos en bandeja de plata. Oye, chico, recuerda tocar el timbre con nosotros cuando empiece el cronómetro. Sin embargo, la pantalla no mostraba una cuenta regresiva. En su lugar, aparecía otra línea de texto. Esta pregunta es solo para el equipo A. Responder correctamente otorga 3 puntos, mientras que responder incorrectamente resta 3 puntos. Advertencia. Acumular 3 puntos negativos generará penalizaciones de nivel 1. 5 puntos negativos generará penalizaciones de nivel 2. Y 8 puntos negativos generará penalizaciones de nivel 3. Por favor, responda con atención. Stephen Strange torció la boca y negó con la cabeza. Las reglas han cambiado otra vez. Lo que parecía una pregunta gratuita ahora estaba fuera de su alcance. Pietro parecía igual de decepcionado. Si hubiéramos respondido correctamente, habríamos ganado 3 puntos sin siquiera tener que correr hasta la bocina. ¡Qué lástima! Un momento, el equipo A no ha visto los futuros vídeos que tenemos. Probablemente ni siquiera saben quién es Tony, esto no es gratis para ellos. Stephen dijo pensativo. Ese es el problema. Nosotros y el equipo A venimos de mundos diferentes. Si les preguntan sobre cosas relacionadas con nuestro mundo, es lógico que luego nos pregunten sobre cosas del suyo. Sin la información adecuada, no hay garantía de que podamos responder correctamente. El equipo A, compuesto por Magneto, el profesor Décimo y Lobezno, intercambiaron miradas de incertidumbre. Para ellos, esta pregunta no era nada fácil. Eric frunció el ceño. Había participado en la trivia anterior y había aprendido algo sobre el universo Marvel, pero sus conocimientos eran limitados. Después de pensarlo un momento, dijo. El hombre araña que vimos en el vídeo de trivia anterior no se parece a este. Charles habló en voz baja. He oído que hay 3 Spider-Man, cada uno de un universo paralelo diferente, al igual que hemos visto 2 versiones diferentes de Logan antes. Charles había visitado recientemente la sede de los Defensores del Multiverso por invitación del Dr. Banner. Allí conoció a varios superhéroes de Marvel, como Iron Man y el Capitán América. Sin embargo, su interacción con ellos fue limitada. Tras pensarlo, dijo con cautela. Creo que la respuesta debería ser la opción A. Quien habló con Peter en el coche era Tony. De su conversación, queda claro que Happy, quien saludó a Peter, es amigo y subordinado de Tony.
Charles había pasado poco tiempo en la base de los defensores del multiverso y no había hablado mucho con Tony Stark, centrándose en héroes como Batman, el Capitán América, el Dr. Banner y Thor. Su comprensión de las relaciones de Tony era vaga, por lo que solo podía inferirla a partir de las pistas del vídeo. Tras un momento de reflexión, Eric asintió. No tengo objeciones. Logan, ¿qué opinas? Logan se encogió de hombros, moviendo sus orejas caninas al responder sin rodeos. No lo sé. Era evidente que se conformaba con esperar y dejar que los demás decidieran. Pronto comenzó la cuenta regresiva para responder la pregunta. 30 segundos. Eric presionó el botón frente a él, respondiendo en nombre de su equipo. Cuando el cronómetro terminó, se reveló la respuesta correcta. Felicitaciones, equipo A. Su respuesta es correcta. Los jugadores Eric Lenser, Charles Xavier y Logan Ouellette ganan 3 puntos cada uno. Charles suspiró aliviado y Eric sonrió satisfecho. Fue un buen comienzo, sumando 3 puntos de inmediato. Logan, sin embargo, no parecía impresionado. Con un gesto de la mano, murmuró, tengo un mal presentimiento sobre esta ronda. Si siguen haciéndonos responder preguntas sobre otro mundo, las probabilidades de que la fastidiemos son muy altas. Chapter 640. Did Iron Man stir up trouble again? A medida que aumentaba la dificultad de las preguntas, los participantes se dieron cuenta de que necesitaban concentrarse aún más en los vídeos que se mostraban en pantalla. Eric y Charles, sabiendo que no podían cambiar las reglas del juego, centraron toda su atención en las imágenes, asegurándose de no perderse ningún detalle. Después de la última pregunta, la pantalla comenzó a reproducir otro vídeo. Las imágenes mostraban un ferry en alta mar, donde dos figuras enmascaradas se enzarzaban en un intenso combate. Uno de ellos vestía un traje rojo y negro con un emblema de araña en el pecho, lo que lo identificó inmediatamente como Spider-Man. Su oponente era un hombre con una peculiar armadura, con un casco que le ocultaba el rostro y un par de alas mecánicas en la espalda. Estas alas le permitían volar libremente sobre el océano, donde blandía un arma capaz de disparar poderosas ráfagas de energía púrpura. Aprovechando su ventaja aérea, disparaba continuamente a Spider-Man. Los rayos de energía púrpura eran increíblemente destructivos, cortando acero reforzado con facilidad. Spider-Man contraatacó lanzando telarañas para interferir con su vuelo, intentando derribarlo. Tras un prolongado forcejeo, Spider-Man logró atrapar el arma de energía del oponente con su telaraña y arrancársela. Sin embargo, el arma resultó ser inestable. Tras un par de sacudidas, falló y comenzó a disparar sin control en todas direcciones. En ese momento, Spider-Man se quedó congelado, abrumado como un niño que había hecho un desastre y no sabía cómo arreglarlo. El vídeo se detuvo y apareció una nueva pregunta en la pantalla. En el vídeo, ¿quién es el responsable de llevar al buitre a una vida delictiva? Esta es una pregunta de equipo. Responda correctamente para ganar 4 puntos. Una respuesta incorrecta resta 4 puntos. Por una respuesta regular, se gana o se pierde 1 punto. A. Peter Parker, Hombre Araña. B. Nick Fury. C. Tony Stark / Iron Man. D. Thanos. El joven Peter ladeó la cabeza y murmuró, el buitre, ¿eh? No parece buena persona. Al fin y al cabo, un buitre es carroñero. Pietro se rió entre dientes. Ja. Lo dices solo porque es tu oponente. Muchacho, ahora es tu oponente. Dirigiéndose al Doctor Strange, preguntó, ¿qué te parece? Esa armadura me recuerda a alguien. ¿Sabes a quién me refiero? Tony. Strange se frotó la barbilla pensativo. No había mucha información en el vídeo, pero la pregunta es interesante. Puede que tengas razón. Tony tiene una forma de irritar a la gente. ¿Recuerdas a Killian? La arrogancia de Tony lo llevó a vengarse. Strange parecía inclinado a elegir a Tony Stark como la respuesta. Mientras tanto, el equipo A estaba desconcertado. Con poca información y un conocimiento limitado del universo Marvel, Eric y su equipo decidieron optar por Peter Parker, Spider-Man, como respuesta. Al comenzar la cuenta regresiva, ambos equipos tocaron sus timbres. Eric se aseguró la oportunidad de responder primero, eligiendo A, mientras que el equipo B seleccionó C. Cuando terminó la cuenta regresiva, se reveló la respuesta correcta. La respuesta del equipo A es incorrecta. Los jugadores Eric Lenser, Charles Xavier y Logan Ouellette pierden 4 puntos cada uno. Felicitaciones al equipo B.
Los jugadores Stephen Strange, Pietro Maximoff y Peter Parker ganan 1 punto cada uno. El joven Peter vitoreó con un triunfante sí. Mientras Strange sonreía con suficiencia. ¿Ves? Te lo dije. Tony tiene un don para crearse sus propios problemas y arrastrar a otros a ellos. Pietro asintió. No es solo su boca. Industrias Stark era fabricante de armas. ¿Cuántas vidas se perdieron por culpa de sus creaciones? Aunque Tony no sea el único culpable, sin duda tiene parte de responsabilidad. La pantalla reanudó la reproducción, mostrando la historia detrás del descenso del buitre al crimen. El vídeo comenzaba con un hombre con gafas, hablando en un tono tranquilo y reflexivo. Levantó un dibujo infantil y dijo: el mundo ha cambiado muchísimo. Mira esta imagen. Extraterrestres, ese gigante verde y cuántos edificios destruyeron. De niño, dibujaba vaqueros. Aunque el dibujo era tosco, representaba claramente escenas de la primera batalla de los Vengadores contra la invasión Chitauri. La cámara enfocó la imagen, revelando un paisaje urbano en ruinas. La otrora bulliciosa metrópolis de Nueva York estaba ahora destrozada y devastada. Montones de escombros cubrían las calles, vestigios de la invasión alienígena. Esto debe ser después de la batalla de Nueva York, comentó Strange con solemnidad. Las secuelas de esa batalla dejaron un desastre enorme. Los Chitauri no solo habían dejado atrás destrucción, sino también restos y desechos alienígenas. La escena cambió para centrarse en el hombre que sostenía el dibujo, Adrián Toomes. Toomes apareció como un hombre de mediana edad y con recursos que había encontrado una oportunidad en medio del caos. Encargado de limpiar los escombros de la ciudad, había descubierto una forma de sacar provecho de la recuperación de chatarra alienígena. Con el tiempo, adquirió una valiosa experiencia en el manejo de materiales alienígenas. Para Toomes, este trabajo se había convertido en un negocio lucrativo. Invirtió sus ahorros en comprar equipo, contratar trabajadores y desarrollar su negocio. Todo parecía ir bien, hasta que ocurrió el desastre. Un equipo de limpieza del gobierno llegó, informando fríamente a Toomes que todas las operaciones relacionadas con materiales extraterrestres serían ahora gestionadas por ellos. Su empresa iba a ser clausurada. Toomes estaba atónito. Tras haber invertido todos sus recursos en esta empresa, no podía aceptar perder su sustento. Antes de terminar este video, quiero tomarme un momento para agradecer de corazón a todas las personas que están apoyando el canal. Especialmente quiero agradecer a las personas que han decidido apoyar a través de Patreon. Su apoyo significa muchísimo para mí, sobre todo en estos momentos en los que el canal todavía no cuenta con monetización en YouTube. Gracias a ustedes, este proyecto puede seguir adelante. También quiero dar un agradecimiento especial a todos aquellos que en su momento fueron miembros del canal de YouTube. Muchas gracias por el apoyo que le dieron al canal mientras la monetización estaba activa. De verdad lo aprecio muchísimo, y espero que en el futuro, cuando logre recuperar la monetización, algunos de ustedes puedan volver a formar parte de los miembros del canal. También quiero disculparme por no poder mencionarlos aquí, ya que en ese momento llegamos a ser alrededor de 200 miembros y, lamentablemente, no recuerdo todos los nombres. Ahora quiero agradecer especialmente a las personas que actualmente están apoyando este proyecto a través de Patreon. En el rango humilde segundo, Turu Dark, Isma Vázquez, Yoruki Mabra, Fernando Pérez, Kepri, Antonio Alexander Méndez Pérez. En el rango humilde I, José Gregorio Adarme Pico, Kevin Gallego, Gas el Gato, Cero el Emperador. A todos ustedes, sin importar el rango, muchísimas gracias por su apoyo y por creer en este proyecto. De verdad, gracias por formar parte de esta comunidad y por ayudar a que el canal siga creciendo. Su apoyo significa más de lo que se imaginan. Y si este video te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. También puedes dejar un comentario, ya que todo ese apoyo ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube recomiende este canal a más personas. Con algo tan simple como un like o compartir el video, realmente ayudan a que este proyecto siga creciendo. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima narración.